¿Sabías que no todos los alimentos con azúcar afectan a tu cuerpo de la misma manera? ¿Sabías que hay carbohidratos que son mejores para controlar tu diabetes o incluso para bajar de peso en relación a otros con la misma cantidad de calorías? Déjame que te cuente un poco lo que es el índice glucémico y la carga glucémica. Muchas veces usamos el índice glucémico para decir si un alimento es bueno o malo porque suba mucho o poco nuestro azúcar en la sangre. Y esto tenemos que aclarar que es un error. Como le explico a mis pacientes, el índice glucémico de un alimento es cuánto sube el azúcar cuando yo consumo ese alimento. Se le pone un valor de 0 a 100. Mientras más alto el índice glucémico, más nos va a subir el azúcar a priori. Ahora vemos que quizás no es tan así. Pero ¿de dónde surge esto? Esto surge de un estudio que se hizo con gente donde le daban 50 gramos de diferentes alimentos y se evaluaba cuánto subía el azúcar. Acá tenemos la primera salvedad, que es la cantidad. No todos los alimentos tienen la misma cantidad de hidratos de carbono. Por ejemplo, para llegar a 50 gramos de hidratos de carbono con galletitas necesitamos consumir 3, por ejemplo. Pero para llegar a 50 gramos de hidratos de carbono con sandía necesitamos consumir prácticamente una sandía entera, lo que no se ajusta a lo que uno consume en la vida real. Cuando vemos las tablas de índice glucémico, vemos que la sandía, el melón, la zanahoria tienen índices glucémicos muy altos. Usamos eso para catalogarlas como alimentos malos o prohibidos, estamos cayendo en un error. Cuando también, con menos índice glucémico que estas frutas tenemos, por ejemplo, avena. Por esto es que aparece el concepto de carga glucémica, que es cuánto nos sube el azúcar en base al índice glucémico y la cantidad del alimento que consumimos. Esto se ajusta mucho más a la realidad de nuestro día a día. Sin embargo, tenemos que saber algo importante. Tanto la carga como el índice glucémico están hechos para alimentos singulares, no para combinaciones de alimentos, lo que es raro que suceda en la vida real. Si en un plato tenemos una palta y unos fideos, tienen un índice y una carga glucémica muy diferentes y muchas veces pasa que las grasas y la fibra, por ejemplo, de la palta van a reducir la carga glucémica de las pastas. Otro ejemplo es, por ejemplo, si nosotros comemos brócoli con arroz. El brócoli va a bajar el índice y la carga glucémica del arroz. Esto lo hace un poco más difícil porque nosotros normalmente en una comida combinamos hidratos de carbono, grasas y proteína, cuando el índice glucémico y la carga glucémica fueron en esencia creados para alimentos hechos principalmente a base de hidratos de carbono. También aclaramos que el índice glucémico o la carga glucémica no tienen en cuenta el índice calórico de los alimentos. Por ejemplo, una papa cocida hervida tiene un índice glucémico más bajo que una papa frita porque tienen grasas que hacen que la carga glucémica disminuya. Pero más allá de eso, la cantidad de calorías son mucho más altas. Y vas a caer en un error de decir que la papa frita es más sana que la papa hervida porque tiene menos carga glucémica. Lo mismo pasa si agarramos una banana sola comparada con una banana con dulce de leche, la cual va a tener menor índice glucémico, pero la carga de calorías es muchísimo más alta. Por ende, ojo con no utilizar las grasas o los hidratos de carbono para bajar el índice glucémico o la carga glucémica de los alimentos, porque estaríamos cometiendo el error de cambiar índice glucémico o carga glucémica por carga de calorías. Últimamente se está demonizando a los alimentos por aumentar la glucosa en la sangre después de consumirlo. Esto se escucha muy frecuentemente hoy en día. Y tenemos que ser cautos con esto, porque el hecho de aumentar temporalmente la glucosa en la sangre después de consumir un alimento es normal y esperable. Nuestra glucosa no es plana y no es el comportamiento que tenemos que considerar como normal. Esto muchas veces incentiva a la carbofobia. La elevación de la glucosa en la sangre después de consumir los hidratos de carbono ocurre y tiene que ocurrir. El problema está si los niveles no se normalizan después de un tiempo. Es más, el hecho de que nuestra glucosa suba y luego de 1 o 2 horas baje es una buena noticia, porque significa que nuestro cuerpo es sensible a la insulina. Otro concepto que debemos tomar como importante es el hecho de que nuestra glucosa puede o no bajar porque haya una resistencia a la insulina, porque haya una prediabetes o porque estemos sedentarios. Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, si nosotros realizamos ejercicio, esa glucosa va a ir al músculo para ser usada como energía y se va a consumir. En caso de no hacer actividad física,
Los hidratos de carbono pueden ser guardados en forma de grasa y eso nos lleva a aumentar de peso y a acumular más grasas en el cuerpo. Tenemos que sacarnos esos miedos a los hidratos de carbono y entender que la información nos ayuda para tomar mejores decisiones.